Se recuerda a una de las instituciones más antiguas y más importantes de la provincia de Formosa. La Asociación Italiana de Socorros Mutuos celebra sus primeros 119 años de vida, y para hablar de este tema lo tenemos en línea a su presidente, el ingeniero Alfredo Maglietti, que tiene la amabilidad de atendernos. Maglietti, muy buenos días, lo saluda Hugo Agüero desde la M990. Buenos días, Hugo, buen día a toda tu audiencia. Bueno, justamente en este contexto decíamos que, son una de las instituciones más importantes a lo largo de la historia de la provincia, lo siguen siendo. ¿Cómo fueron los inicios? ¿Qué se sabe de lo que fue el inicio de esos pioneros de la Asociación Italiana? Bueno, gracias a Dios, conservamos en la institución el libro de actas donde se da origen a la institución, donde manifiesta que con el aporte de 44 italianos se decide formar la Asociación Italiana de Mutuo Socorro, Savoia, se llamaba al principio, recordamos a los reyes de Italia en ese momento, que eran los reyes de Savoia, y se designa como presidente al señor Vivolini, Domingo Vivolini, y secretario al señor Alberto Daudiero. Así que eso está totalmente escrito en italiano y bueno, lo conservamos como un documento muy importante para la institución. Nació en el año, como te decía, un 6 de junio del año 1997. Por lo tanto, con el objetivo de tener una mano amiga a todos aquellos italianos que llegaban, de manera tal de darle cobertura de salud, de vivienda, todo lo que hace una mutual, digamos. Uh-huh. Por supuesto que con el tiempo eso fue cambiando y hoy nuestro quizá objeto social sea otro. Sí, uno destaca porque, no sé si es la primera, pero seguramente si no es la primera, será una de las primeras organizaciones que se crearon, instituciones que se crearon en Formosa. Estamos hablando de su fecha de inicio, data de cuando la ciudad recién tenía 18 años de historia. Recién hacía pocos años se había fundado la ciudad de Formosa. Nos imaginamos era en ese momento un caserío con unas pocas casas, y de repente se da esta institución como forma de colaborar con la llegada de los inmigrantes, recordando que de los primeros pobladores de Formosa eran justamente inmigrantes italianos. Yo creo que sí, que es la primera, porque por lo menos la matrícula que tenía como mutual es la número 1 acá en Formosa, así que estimo que por lo menos como mutual seguro es la primera. Seguro. Sí, la verdad que era, imagínese, 20 años de vida, o 18 años de vida, como bien calculaste vos, era un caserío. Uh-huh. Y desde ese momento impulsando la cultura, algo que lo continúan haciendo hoy, la verdad, la Asociación Italiana le da mucha vida al microcentro de Formosa, con exposiciones de arte, con conferencias, con talleres que se desarrollan. Cuéntenos cómo es la actividad hoy de esta asociación. Bueno, como bien dijiste, digamos, en el transcurso del tiempo, el objetivo, digamos, de dar una ayuda a los inmigrantes, obviamente que los tiempos cambiaron, terminó la inmigración, por lo tanto la institución digamos, y como hecho fundamental creo que está abierta para todos los formoseños, a efectos de que las instalaciones que nos legaron muy importantes por cierto, que nos legaron nuestros antepasados, puedan ser aprovechadas por la mayoría de los formoseños. Hoy es una institución que trata de dictar cursos, talleres, tenemos por ejemplo la disciplina del ajedrez, dibujo, baile, la enseñanza del idioma italiano, por supuesto, que es el idioma nuestro, tratamos de difundirlo. También tenemos talleres de corrección literaria, talleres de periodismo, en fin, un sinnúmero de talleres que hacen una oferta educativa importante y que está abierta para todas las personas a un precio bastante módicos, de manera que cada uno pueda participar, digamos, como una actividad más y que permite a la institución que siga cumpliendo su rol, digamos, dentro de la comunidad italiana y también para la sociedad de Formosa. Uh-huh. ¿Cómo fue este proceso de mantener viva la lengua italiana? Uno se imagina, obviamente en los primeros años eso no era necesario porque todos hablaban ese idioma, pero después con el paso del tiempo, seguramente de no mediar estos talleres, el conocimiento de esta lengua se iría perdiendo. Claro,
efectivamente, digamos, ¿no? Las cosas van cambiando y siempre acá en Argentina, por supuesto, también, digamos, con promoción del gobierno mexicano se crearon escuelas, digamos, las escuelas Dante Alighieri, que son escuelas de enseñanza del idioma italiano, lo cual la filosofía también, digamos, está inmersa, digamos, y hasta hace poco tiempo la escuela nuestra formaba parte de la red de escuelas de enseñanza italiana del NEA, del Consulado General de Italia en Rosario, por el cual el diploma que se le da acá, digamos, a la finalización del con la conveniente validación del Rosario, lo pueden llevar a Italia, digamos, como que efectivamente se ha hecho un curso italiano a los efectos de trabajo, de conocimiento. Y como te digo, el gobierno de Italia difunde y por supuesto nosotros como Asociación Italiana también apoyamos eso, tratando de seguir manteniendo viva la lengua italiana, ya que es el único país donde se habla el idioma es en Italia. Así que, bueno, es un trabajo prácticamente ahora, porque como ya bien sabes, los movimientos migratorios hacen que una lengua se imponga sobre otra. Y en este contexto, hablando del movimiento migratorio, es importante resaltar lo que ustedes han logrado. En su momento, el proceso migratorio era desde Italia hacia la Argentina, con miles y miles de italianos que han venido a poblar, principalmente en nuestra ciudad, como tantas otras regiones del país. Pero también en los últimos años, a partir de tantas crisis económicas que hemos tenido, se dio el fenómeno inverso, donde algunos descendientes italianos buscaban regresar al país del origen de sus ancestros, y ustedes han colaborado en ese proceso. ¿Cómo ha sido y cómo es hoy, si es que hay también esta posibilidad? Sí, de la mano digamos, prácticamente de que el gobierno italiano o el pueblo italiano, en realidad, como es un pueblo, digamos, que mantiene no la ley de nacimiento de ius solis, digamos, de aquellas personas que descienden de los padres, sino la ley de sangre. Es decir, que para Italia o para los italianos, una persona que descienda de un ciudadano italiano, en el caso digamos, del masculino no hay límite en el número de generaciones, en el caso de femenino hay que fijarse ciertas fechas. Para el gobierno italiano pueden solicitar el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Como bien sabés, digamos, cumpliendo determinados trámites, aquellas personas que descienden de un ciudadano italiano pueden recuperar su ciudadanía italiana paralelamente como doble ciudadanía a la Argentina. Eso le abre las puertas del mercado europeo. O sea, como bien sabemos que en Europa, digamos, está el mercado común europeo que permite que un ciudadano italiano se pueda mover libremente sin ningún tipo de restricción dentro de lo que es la zona euro, y también tiene todo tipo de derechos, digamos, iguales de trabajo, de manera tal que con el pasaporte italiano uno se le abre la perspectiva, digamos, de ir a trabajar a cualquier país de Europa que esté dentro de la zona euro. Eso es muy importante y provocó, sí, de que ese centro, digamos, al mercado. Seguro. Es muy difícil como extra, digamos, comunitario poder ser contratado. Así que yo conozco muchos casos de formoseños que tienen la nacionalidad italiana, que están trabajando en Europa y que lo hacen comunitario, por lo tanto se mueven perfectamente. Y eso le ha permitido, digamos, ese reconocimiento italiano, digamos, le permitió ese tipo de trabajo, ¿no? Y eso en estos tiempos, en estos años, cobra una importancia aún mayor cuando uno a la distancia observa un fenómeno de cierre de fronteras en Europa, donde no aceptan refugiados, ponen muchos control a la inmigración. De hecho, hasta se dan procesos hasta de xenofobia en algunos países. Nada de esto ocurre con los argentinos que regresan a Italia. No, no, para nada. La verdad que Europa pasa momentos muy difíciles. Es yo diría, una situación gravísima, que la verdad que es muy difícil predecir dónde va a terminar, porque uno no ve, digamos, la luz al final del túnel, porque es terrible, digamos, la gente que digamos, que quiere ingresar a Europa a trabajar, y por supuesto los gobiernos europeos cada vez tiene más problemas y cada vez se crean más problemas, y uno no sabe dónde va a terminar esta situación. Pero la persona que posee el pasaporte de la Comunidad Europea
se le abren todas las fronteras y puede ingresar, trabajar sin ningún problema. Casualmente te comentaba, el año pasado, con un chico de Formosa yo lo estaba asesorando para que pueda recuperar su nacionalidad italiana. Él se trasladó a Italia y justamente hace pocos días me escribió desde la localidad austríaca de Innsbruck, que es un centro de esquí muy conocido, un lugar paradisíaco, digamos, en cuanto a paisajes, donde él estaba trabajando ahora ahí, ya como ciudadano italiano. Bueno, me escribió y agradecerme las gestiones que hicimos, así que la verdad que una satisfacción más de poder dar una mano a los formados que necesiten y que tengan la posibilidad de tener un ancestro italiano que le permite ese tipo de cosas. Seguro. Y aquellos que tengan algún ancestro sabrán entonces que podrán contactarse con ustedes para todo tipo de asesoramiento, para u otros temas que deseen abordar. ¿Cómo contactarse con la Asociación Italiana? Bueno, lo pueden hacer en forma personal, por supuesto, o al teléfono 44 27 561, que ese es el número de la institución. Y llama, digamos, pregunta qué es lo que necesita, se le va a informar. O al electrónico mío, que es alfredomaglietti@yahoo.com.ar, me puede escribir ahí, digamos, manifestando su inquietud en cuanto a lo que es la nacionalidad italiana, y ahí yo lo iré encauzando, o puede concurrir personalmente, como te digo, a la institución. Maglietti, le agradecemos esta comunicación y en su nombre un saludo y un reconocimiento a todos los que han formado parte y forman parte de esta asociación italiana que cumple sus primeros 119 años aquí en la provincia y seguramente serán muchas más. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo, por tu palabra, gracias por el saludo que nos haces a mi nombre, y te quiero recordar que como toda institución centenaria hay muchas historias en la asociación italiana, familias italianas que participaron y que siguen participando, apellidos que se siguen generando, y eso hace una identidad de como pueblo, identidad como institución, perteneciendo, como te digo, a Formosa y mirando siempre hacia Italia, digamos, pero sin dejar de saber que estamos acá en Formosa y que nos debemos a esta querida provincia. Muchas gracias, Hugo. Muchísimas gracias y feliz día, feliz aniversario. La palabra de Alfredo Maglietti, el presidente de la Asociación Italiana, en sus primeros